Hola, 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 bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo feliz de tenerlos por aquí. Soy su amiga y anfitriona, y hoy tenemos un tema que va a explotar. Prepárense porque lo que les voy a contar es bomba, bomba, bomba. Ya saben que me encanta traerles los chismes más jugosos, las noticias más candentes del mundo del entretenimiento turco, y hoy tengo algo que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha mantenido en vilo a los fans de las telenovelas turcas durante años, la enigmática relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, hoy vamos a desentrañar un detalle que ha encendido todas las alarmas, la supuesta invitación secreta que la madre de Can Yaman, Gulden Kan, le habría hecho a Demet. Sí, como lo escuchan. ¿Qué se traen entre manos estas dos mujeres? ¿Qué hay detrás de esta invitación? ¿Será el comienzo de una reconciliación, de una amistad inesperada, o simplemente un rumor más? Prepárense para descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, y para que no se pierdan ningún detalle de este y otros chismecitos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de nada, y estarán al día con todas las novedades del mundo turco. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Ahora sí, vamos a zambullirnos de lleno en esta apasionante historia. Para comprender a cabalidad este asunto, es imperativo que retrocedamos en el tiempo, un viaje a los orígenes de esta historia. Para aquellos que no lo recuerden, o para los que recién se suman a este universo fascinante, Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era simplemente electrizante. La pareja que formaban en la pantalla chica era de ensueño, una combinación de encanto y conexión que cautivó a audiencias de todo el mundo. Rápidamente los fans, embelesados por su complicidad, comenzaron a fantasear con que esa magia traspasara las fronteras de la ficción, que el amor que interpretaban se transformara en una realidad tangible. Los rumores de romance, por supuesto, no tardaron en surgir, y la verdad es que durante un tiempo parecían ser inseparables, una dupla dorada que iluminaba eventos y portadas de revistas. Se les veía juntos en eventos exclusivos, en cenas románticas, en fotos que inundaban las redes sociales, y los medios de comunicación, ávidos de alimentar la llama de la especulación, no dejaban de hablar de ellos, de analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Sin embargo, y como suele suceder en el impredecible y volátil mundo del espectáculo, la relación, o el supuesto romance, no resistió el paso del tiempo. Las presiones mediáticas, los compromisos laborales y, quizás, diferencias personales, sembraron las semillas de la distancia. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con la velocidad del rayo, y poco a poco, Can y Demet dejaron de ser fotografiados juntos, las apariciones públicas en pareja se hicieron cada vez más escasas, y la conexión que antes los unía pareció desvanecerse, dejando un vacío en el corazón de los fans, quienes, con nostalgia, recordaban los momentos de felicidad que les brindaron. Los seguidores, con el corazón roto, se preguntaron con tristeza qué había sucedido, qué había provocado ese distanciamiento, qué había apagado la chispa que los unía. Pero aquí, damas y caballeros, es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. A pesar de que la relación, al menos públicamente, no prosperó, y cada uno siguió su camino, los seguidores de ambos actores, con la perseverancia y la esperanza que solo el amor de los fans puede tener, siempre han mantenido la llama encendida, la fe en que, en algún momento, la vida, con sus caprichos y sorpresas, los podría volver a unir, o al menos, les permitiría mantener una buena relación de amistad y respeto. Y aquí, justo en este punto álgido, es donde entra en juego una figura clave, una pieza fundamental en este rompecabezas sentimental, la madre de Can Yaman, Gulden Kan. Gulden es mucho más que la madre de Can. Es una persona profundamente importante en su vida, una confidente, una consejera, una fuente inagotable de apoyo y cariño. Siempre ha estado presente incondicionalmente, apoyándolo en cada paso de su carrera, desde sus inicios hasta la cúspide del éxito. Y según diversas fuentes, también ha tenido una influencia, a veces sutil, a veces más directa, en las decisiones personales de su hijo, preocupándose por su bienestar emocional y sentimental. Y aunque nunca se ha confirmado de manera oficial si la relación de Can y Demet fue real, si hubo un romance genuino, lo que sí es cierto es que Gulden siempre ha mostrado una actitud bastante enigmática al respecto. A veces a través de comentarios sutiles en redes sociales, con mensajes que parecían esconder algo más, con emojis que despertaban la curiosidad de los fans.
Otra. Ese veces con gestos y miradas que parecían insinuar algo más, que sugerían una conexión, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y ahora, llegamos al meollo de la cuestión, al punto culminante de esta historia, la supuesta invitación secreta. Según las informaciones divulgadas por varios medios turcos, y sobre todo, según los rumores que circulan con fuerza en las redes sociales, Güldenkan habría extendido una invitación a Demet Özdemir para que asistiera a un evento privado. ¿Un evento cualquiera? Rotundamente no. Un evento que, según las fuentes, tenía un carácter familiar. Imagínense la sorpresa, el asombro, la euforia de los fans al enterarse de semejante noticia. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Gülden, con esta invitación, estaría dando su aprobación tácita a la relación entre su hijo y Demet? ¿Estaría intentando tender puentes, acercar posturas, limar asperezas? ¿O simplemente se trataría de un encuentro casual, una muestra de cortesía y respeto sin mayores pretensiones? La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio entre la realidad y la especulación. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de esta invitación. Ni Can, ni Demet, ni Gülden han salido a pronunciarse al respecto, a confirmar o desmentir la información. Sin embargo, los rumores persisten, se propagan como la pólvora en las redes sociales, y la especulación no ha cesado ni un instante. Las plataformas digitales han explotado con miles de fans, tanto de Can como de Demet, debatiendo apasionadamente sobre lo que podría significar esta supuesta invitación. Algunos se muestran esperanzados, soñando con una posible reconciliación, con el regreso de la chispa, con la posibilidad de que el destino, finalmente, los una de nuevo. Otros, más cautelosos y escépticos, creen que todo podría ser parte de una estrategia de marketing bien orquestada, un intento de mantener a los fans enganchados a la vida de los actores, un juego mediático para generar expectativas y, de paso, aumentar el interés en sus próximos proyectos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre Güldenkan y su relación con la vida personal de su hijo? Profundicemos un poco más en la figura de esta mujer enigmática y poderosa. Como ya les mencioné, Gülden siempre ha sido una figura clave en la vida de Can. Es una mujer muy activa en las redes sociales, una comunicadora nata que no duda en mostrar su apoyo incondicional a su hijo. Publica fotos, comenta e interactúa con los fans, y siempre está atenta a lo que pasa en su carrera y en su vida privada. Su presencia en las redes es constante, su amor es incondicional y su orgullo por su hijo evidente. Y por lo que hemos podido observar, parece tener un buen ojo para los negocios, para el mundo del espectáculo en general, y para las relaciones públicas. Se dice que es una mujer inteligente e astuta con una gran capacidad de influencia, y que a menudo, sus consejos y opiniones son tomados muy en cuenta por Can. En cuanto a Demet Özdemir, todos sabemos que es una mujer talentosa, carismática, con una belleza cautivadora y muy querida por el público. Su carrera ha ido en constante ascenso, su talento y versatilidad han sido reconocidos por la crítica y por el público, y cada vez tiene más proyectos exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y aunque su relación con Can no prosperó, ambos han seguido sus caminos por separado, han demostrado ser profesionales y maduros, y han logrado consolidar sus carreras en la industria del entretenimiento. Demet, con su talento y su encanto, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Pero volviendo a la supuesta invitación. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Las posibilidades son múltiples, variadas, y cada una de ellas podría dar lugar a una nueva historia. Podría ser que Gülden, al ver la gran química y la conexión especial que existía entre Can y Demet, y al ser consciente de la enorme popularidad que tenían como pareja en Erkencikus, quisiera, de alguna manera, retomar ese vínculo, o al menos, mantener una relación cordial y amistosa. Podría ser que, como madre, su mayor deseo sea ver a su hijo feliz, y crea que Demet, con su encanto y su personalidad, es la persona indicada para ello. Podría ser, incluso, una forma de agradecerle a Demet por el cariño que siempre le ha demostrado a Can, y por la profesionalidad que siempre ha demostrado en sus proyectos conjuntos. O, como dije antes, podría ser algo más simple, una invitación por cortesía, un gesto amable sin mayores pretensiones. Sea cual sea la verdad, lo que sí es cierto es que esta supuesta invitación ha generado un gran revuelo, un torbellino de especulaciones y conjeturas, y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans, quienes sueñan con un reencuentro, con un nuevo capítulo en la historia de amor y desamor de Can y Demet.
Y mientras tanto nosotros como buenos observadores del mundo del espectáculo turco, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier detalle que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando. Estaremos pendientes de las redes sociales, de los medios de comunicación, de cualquier declaración, por mínima que sea, que nos pueda arrojar algo de luz sobre este misterio. Una cosa que me parece sumamente importante destacar, y que a menudo se pasa por alto, es la influencia que tienen los fans en este tipo de situaciones, en la creación de estos rumores, en la amplificación de las noticias, y en la construcción de expectativas. El cariño, el apoyo incondicional y la lealtad que le brindan a Khan y a Demet son innegables, y muchas veces, son ellos, los fans, los que impulsan estos rumores, estas teorías y estas expectativas, creando un ambiente de entusiasmo y de especulación constante. Las redes sociales, como ya hemos mencionado, son un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser un vehículo para difundir noticias falsas, rumores infundados y desinformación. Por otro lado, también pueden ser una herramienta poderosa para expresar cariño y apoyo, para conectar con los ídolos, para crear una comunidad, para compartir pasiones y emociones. Y hablando de eso, ¿qué opinan ustedes, bellezas? ¿Creen que esta invitación es real? ¿Creen que hay posibilidades de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, o al menos, que mantengan una buena relación de amistad? ¿Creen que Guldem está jugando un papel importante en todo esto? ¿O creen que todo esto es solo un rumor más, una estrategia mediática para generar interés y expectación? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías más locas, sus análisis más detallados, todo lo que se les ocurra. Recuerden que este canal es un espacio abierto para compartir, para debatir, para intercambiar ideas y puntos de vista, y sobre todo para disfrutar juntos de todo lo que nos apasiona del mundo turco. Y por supuesto estén atentos porque seguiremos investigando, buscando información, contactando fuentes y trayéndoles todos los detalles sobre este y otros temas interesantes. Como ya saben, en este canal nos gusta ir un poquito más allá, profundizar en los temas, analizar las situaciones desde diferentes perspectivas, y ofrecerles una visión completa y detallada, con la mayor rigurosidad posible. Queremos que se sientan informados, entretenidos y conectados con el apasionante universo de las telenovelas turcas. Además, no podemos dejar de mencionar la importancia de la discreción en este tipo de situaciones. Aunque nos encanta el chisme y la especulación, es fundamental respetar la privacidad de los involucrados, de Khan, de Demet y de sus familias. No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos, y que merecen respeto y consideración. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre con responsabilidad y ética profesional. Y bueno, mis queridas bellezas, hemos llegado al final de este vídeo, pero la historia, como siempre, continúa. Espero que les haya gustado la información, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este análisis en profundidad, y que se hayan quedado con ganas de más. Como siempre, les agradezco muchísimo por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su cariño, y por ser parte de esta comunidad tan especial. Son ustedes, con su entusiasmo, con su participación, con su fidelidad, los que hacen que este canal sea posible. Su feedback es muy valioso para nosotros, y nos ayuda a mejorar y a ofrecerles el mejor contenido posible. Así que antes de despedirnos, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta apasionante historia, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún contenido nuevo, ninguna novedad, ninguna sorpresa. Y por último pero no menos importante, síganme en mis redes sociales, donde podrán encontrar información adicional, fotos, vídeos y mucho más contenido exclusivo. Hasta la próxima, bellezas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más sorpresas del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Un beso enorme, lleno de cariño y energía. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.